Muy buenas tardes, hermano. Ahora ya los saludo de manera oficial. Eh, Me acabo de acordar de que me había faltado aquí en el otro computador, que es el que no puedo usar para la, desarrollar la transmisión. Pero voy a dejar aquí esto para que lo podamos más ratito hablar de él, porque hoy día, bueno, este es una cosa que debo confesar que no es primera vez que me pasa esto, pero me suele pasar en más de alguna oportunidad. Que el día de hoy, de alguna otra forma, tenemos que hablar de varias cosas. Tenemos que hablar de varias cosas y por lo tanto vamos a tener vamos a tener que acotar de alguna u otra manera, pero hay un detallito, y si me permiten un instante, quiero, quiero, quiero buscar antes. Tengo por aquí, eh, si me permitís, aquí tenemos, esto es, aquí está, sí, ya, aquí. Lo quiero dejar aparte por una cuestión que, bueno, de alguna otra forma era la temática principal del título cuando hablábamos de anhelos de santidad y hablábamos de su correlación con la sanidad. No hemos vuelto directamente sobre ese punto. Pero en esta clase la idea es que volvamos en algún instante a aquello. El día de hoy, en realidad, como decía, vamos a tener que ver tres cositas. Una, terminar algo que nos iba quedando pendiente. Obviamente no lo vamos a poder ver con total profundidad. Algo ya alcanzamos a ver la clase pasada, que era estas opiniones, pareceres que Albert Benjamin Simpson va a dejar plasmados en un libro dedicado a la gira misionera que va a hacer diríamos, de este a oeste, el año de 1893, donde va a pasar, partiendo desde Nueva York, por el Reino Unido, va a pasar por Europa, Francia, Italia, cruza el Mediterráneo, va a llegar a Egipto, pasa a la Palestina otomana en esos momentos, de hecho va a visitar la ciudad de Jerusalén en específico, vuelve a Egipto, de ahí se embarca a través del Mar Rojo en dirección a la India. En la India, que ahí hay una cosa que me sorprendió mucho, yo pensé que Simpson había solo pasado por las localidades costeras de la India, no es así, va a llegar literalmente a los pies de Nepal. Vamos a tratar de hablar rapidito acerca de eso. Birmania, Singapur, China, Japón y luego Hawái. Obviamente no vamos a poder detenernos en todo lo que nos quedó pendiente. Creo que alcanzamos a ver hasta Simpson llegando yendo de travesía por el mar Mediterráneo, ahí con una tripulación de indios que van arriba de su barco y que él los describe de una manera, eh, bueno, muy propia de la época. También describe, ya lo hemos señalado, con bastante profusión em, esto que va a ser una constante en el libro, esta suerte de ver de que hay dos cristianismos que están pugnando entre sí. Contra el otro cristianismo no los manda al infierno en ningún caso, pero efectivamente considera que no representan el espíritu genuino, el espíritu verdaderamente evangélico y por lo tanto en ese sentido lo critica, ya critica mucho. Él siente que en el cristianismo protestante eh, de su propia cultura anglosajona. Hay dos cristianismos y de hecho inclusive eso también se ve graficado en dos clases de misioneros, que hoy día lo vamos a mencionar. Eso deberíamos verlo en la primera parte. La segunda es revisar a grandes rasgos la evolución eh, denominacional de Simpson, ya desde sus orígenes presbiterianos pasando por alguna conexión que va a tener con el mundo bautista, que eso también explica el parecido que tenemos que solemos tener con dichas iglesias,
pero también echar un vistacito a por qué Albert Benjamin Simpson, si bien por ejemplo la Alianza en sí mismo, hablo como denominación, no se considera una denominación pentecostal propiamente tal, lo que acá en Chile culturalmente entendemos como pentecostal, puede haber alguna congregación en específico de la Alianza en donde sea más dada a un culto carismático, a las manifestaciones del Espíritu Santo, eso no es inexistente dentro de la Alianza chilena, pero aún así, denominacionalmente no nos consideramos estrictamente pentecostales. Sin embargo, sobre todo en el pentecostalismo norteamericano, Albert Benjamin Simpson es reconocido históricamente como un precursor del movimiento pentecostal. ¿Ya? Y eso tenemos que tratar de entenderlo, porque la alianza, que no se considera una denominación pentecostal, su fundador nada menos es reconocido por los pentecostales, sobre todo de matriz norteamericana, como un precursor de ellos mismos. Finalmente, vamos a echar un vistazo a algunas características de los primeros años, probablemente los primeros 30, 40 años de la misión acá en Chile, obviamente revisando sus hitos principales y sobre todo quizá, por así decirlo, implícitamente la sociología de esas primeras décadas, que- cómo se vivió la fraternidad a nivel interno dentro de la alianza en esas primeras décadas y que explica parte también de cómo nos desenvolvemos aún hoy, aún hoy. Bien, sin más, les voy a compartir entonces el PowerPoint. Ya lo tengo, pero tengo que compartirlo, permítanme. Ya me enredé. Ahora se me perdieron ustedes. Ahí los vuelvo a tener. Compartir, ahora sí. Eh, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Compartir. Y vamos a la diapositiva. Ya les dije que no vamos a ver toda esta. De todas formas, el material sí se los voy a dejar. La diapositiva 46, correcto. Retomamos rápidamente esto que no nos debiera tomar más de 20 minutos y lo voy a cronometrar incluso. Aquí tenemos una de las primeras impresiones de Simpson llegando a Egipto. Recordemos, estamos hablando del año 1893. El libro se llama Greater Outlooks on Missionary Lands, como grandes perspectivas en tierras misioneras. Y dice lo siguiente: hay 3 o 4 mil árabes en este barrio de la ciudad, no recuerdo si es Alejandría, donde está acá, o por Said, o puede ser Ismailia, que también la cita, en este barrio de la ciudad, o puede el mismo Cairo. Y entre ellos había casi todas las demás nacionalidades, y en términos muy familiares, numerosas familias de cabras, burros, perros y camellos. Esta gente vive exactamente como lo hacía en los días de Abraham. Uno obtiene una comprensión muy vívida de la vida patriarcal al mirarlos. Aquí están los cántaros de barro y las vasijas de agua. Aquí están las personas con sus camas de esteras extendidas en la acera, durmiendo toda la noche en el pavimento y por la mañana tomando su cama y siguiendo su camino. Aquí hay 100 cosas que hacen que la Biblia sea real, pero no hay mucho de Cristo. 1 o 2 nativos que hemos conocido están interesados en estas cosas. La mayoría de la población es musulmana, son las personas más presumidas e indescriptibles del mundo. ¿Ya? Después vamos a ver por qué dice presumida respecto a los musulmanes, por qué estos juicios tan duros. Esta es muy interesante, esta ya nos habla de la aparición del turismo, más o menos como lo conocemos hoy. No hay persona más egoísta que el viajero moderno. El agente de Cook, que era la agencia de viaje, a la que parece que estaba dirigiéndole la gira Simpson, nos contaba esta noche acerca de un grupo que llegó recientemente a Palestina y todos comenzaron a quejarse de las malas condiciones en las que estaban hacinados, hasta que él mismo, aunque no era creyente en el cristianismo, comenzó a predicarles y a decirle: todos ustedes van a la Tierra Santa y profesan ser atraídos allí por el amor del Salvador, que vivió y murió allí, y sin embargo, el pobre musulmán soportará privaciones de todo tipo durante meses en sus agotadoras peregrinaciones al santuario de su profeta, e incluso un pagano soportará cualquier cosa para honrar a su Dios, mientras que ustedes, los cristianos, están todos enojados porque durante unas horas
tienen una habitación inferior a causa de una multitud inusual. ¿Ya? Ahí es la queja de un agente de viaje, quejándose ya de estos turistas cristianos que ya habían empezado a hacer este tipo de peregrinación a Egipto y Tierra Santa. Se suponía que buscando conocer más de Jesús. Bueno, aquí decía que tuvieran ojalá una mayor capacidad de sacrificio, ya que querían venir a peregrinar a estas tierras. Aquí está por qué Simpson califica como de arrogantes a los musulmanes que ven Egipto. Lo más desalentador de estas personas es su total satisfacción con sus falsas religiones. Nuestro guía en Ismailia, ayer mientras fumaba su chebuk, su narguilé, que es esta botella que suelen ir fumando en todo el norte de África y en Oriente Medio, y aspiraba tranquilamente los vapores del tabaco a través del largo tubo y del recipiente con agua que lo enfriaba y humedecía, contemplaba la imagen de la autocomplacencia. Nos dijo que era musulmán y que los musulmanes no bebían, ni mentían, ni hacían nada grosero o malo. Él mismo ya había estado ayunando durante un mes en el gran Ramadán, o 3 meses de ayuno, y pensaba que eran tan perfectos como la gente podía hacerlo. Estas personas están selladas contra la verdad. Solo la omnipotencia de Dios puede alcanzarlos, pero uno por uno Él va atrayendo a algunos y esperamos tener algún fruto incluso en la tierra de Nof. De hecho, me impresionó el nombre Nof, donde tuve que buscar en nuestras Biblias, aparece directamente como Memphis, que es esta ciudad del antiguo Egipto, pero en la Biblia inglesa, de hecho, la colocan con el textual Nof, que de ahí aparece. Este es bello. Simpson en Jerusalén. A todo esto, la Alianza Cristiana y Misionera tiene hasta el día de hoy obra en Jerusalén. Yo en algún momento me di la molestia de buscar en Facebook el culto de los hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera de Jerusalén, que está en la Ciudad Vieja. ¿Ya? ¿En qué idioma se celebra el culto? Esto podría sorprender. En árabe. En árabe. ¿Ya? Los invito ahí a buscarlo en Facebook. Por lo menos hace un par de años yo hice el ejercicio y ellos transmitían sus cultos. ¿Ya? Son hermanos probablemente de ascendencia árabe palestina, mayoritariamente. ¿Ya? Esto es un dato no menor, no menor. Jerusalén dice debe ser siempre el centro de interés para todo viajero cristiano que viaja a Palestina. Hay allí muchas cosas que son de interés primordial para el anticuario y el arqueólogo. Para nosotros hubo 3 o 4 puntos que eclipsaron todos los demás. La iglesia del Santo Sepulcro nos importaba poco, pues estábamos seguros de que no era el escenario de la muerte y resurrección de nuestro Salvador, y todas sus nubes de incienso, momias sacerdotales y espléndidas decoraciones solo nos cansaban y disgustaban. No nos interesaban los mosaicos, las tallas y los espléndidos vitrales de la mezquita de Omar, y solo queríamos ver el lugar donde Abraham ofreció su sacrificio y David y Salomón construyeron el templo y Jesús caminó por el pórtico de Salomón y pronunció sus últimas palabras. Y esto fue un verdadero deleite. ¿Ya? Es interesante, aquí Simpson se echó al bolsillo dos de los grandes atractivos turísticos de Jerusalén y bueno, vemos que en ello hay también algunas razones de tipo. Sí, son bien protestantes las razones por las que no le gustaron los dos lugares, efectivamente, ¿ya? Esto también nos muestra un poco en busca de qué andaba Simpson, ¿ya? Agrega, la obra cristiana en esta ciudad permítame que tengo que achicar acá, debe ser muy silenciosa. De lo contrario, se despertarán los celos de las autoridades turcas y algunas veces la obra será suprimida. Ni siquiera es mejor que hablemos demasiado sobre ello públicamente o que atraigamos una atención indebida por parte de sus enemigos, pero podemos hablar con mucha esperanza y agradecimiento. No tenemos ninguna duda de que el Señor ha guiado a nuestras hermanas hasta aquí y las ha guiado en cada paso de su camino. No nos hemos sentido en libertad de alentar a un número considerable de nuevos trabajadores a venir a esta tierra en vista de las oportunidades limitadas y la población del país. Pero estamos convencidos de que incluso en este momento hay espacio para algunos trabajadores más, pero deben ser del más alto tipo y conocer al Señor tan bien
que puedan salvarse de la impetuosidad y errores serios. ¿Ya? De hecho, más adelante, no recuerdo si está en la otra hoja. Creemos que la obra de Jerusalén podría ser fortalecida grandemente con la adición de un hombre capaz de conducir servicios religiosos públicos y reunir alrededor de este pequeño núcleo los elementos espirituales que faltan y gradualmente establecer un centro fuerte sobre líneas simples, escriturales y pentecostales. Esto aquí de esta última sección se puede sacar varias cosas. La primera es que efectivamente Simpson está hablando de Jerusalén en 1893 y está hablando de que las autoridades turcas toleran, pero toleran de manera bastante eh, eh, frágil el desarrollo de estas misiones cristianas, en este caso de esta misión cristiana evangélica en Jerusalén. Pensemos que son los mismos años en que a Chile va a empezar a llegar la migración árabe-palestina. Y precisamente la migración árabe-palestina que llega a Chile más o menos desde la década de 1890, que es lo que a nosotros les vamos a llamar los turcos tradicionalmente, porque efectivamente llegaban con pasaporte del Imperio Otomano, vienen arrancando de alguna otra forma precisamente de esta situación de hostigamiento que ellos sufren precisamente en esta misma época, en estos mismos años que Simpson visita allá. La segunda cosa que es interesante es el que cite que el trabajo misionero en Jerusalén en esa época lo estaban liderando principalmente mujeres misioneras. Ya lo señala textual. Ya habla de nuestras, el Señor ha guiado a nuestras hermanas. ¿Ya? Our sisters, está traducido textual del inglés. Sin embargo, y obviamente, y este va a ser un tema que se va a repetir más adelante en la historia de la alianza, incluso en la alianza chilena. Al final agrega esto, de que creen que la obra de Jerusalén se puede complementar con la adición de un hombre, ¿ya? Y de hecho habla de un man, ¿ya? De un varón. Este tema de que hasta qué punto las misioneras pueden encabezar la obra, qué cosas pueden hacer o no pueden hacer las misioneras, es un tema interesante. ¿Ya? Es un tema interesante. Aquí Simpson está sugiriendo, sí, las hermanas están haciendo un gran trabajo, pero haría bien que hubiera un varón que fuera él, de alguna otra forma, el director de las reuniones, el director de los cultos. Finalmente, cuando Simpson habla de esto de establecer en Jerusalén una iglesia sobre líneas simples, escriturales y pentecostales, es interesante porque él está usando el término pentecostal no de una manera denominacional. ¿Ya? Está usando el término pentecostal antes del pentecostalismo. De hecho, lo que está queriendo decir lisa y llanamente, que la iglesia que hay en Jerusalén sea una iglesia parecida a la iglesia que está narrada en Hechos 2, ¿ya? En Hechos 2. Eh, pero ya el hecho de que haga este énfasis, de que haya una iglesia pentecostal, nos empieza a sugerir el, la búsqueda que varios círculos evangélicos están teniendo por tratar de replicar el tipo de experiencia espiritual de la iglesia primitiva y particularmente de la iglesia de Jerusalén, que está narrada en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, y que efectivamente esa búsqueda va a ser la que va a dar lugar, unos añitos más tarde, precisamente a la aparición del movimiento pentecostal. ¿Ya? Y que no va a ser solamente en Estados Unidos, pero Estados Unidos es uno de los focos mundiales de la aparición del movimiento pentecostal. Yo creo que el movimiento pentecostal debe tener 4 o 5 focos más o menos simultáneos, más o menos, o sea, estoy hablando que no se producen en el mismo año, pero en un lapso de 10 años, más o menos en 5 partes del mundo, empieza a surgir este movimiento dentro de diversas denominaciones evangélicas hasta que va a terminar convirtiéndose en una denominación por sí misma, ¿ya? Pero el hecho de que aparezca en 4 o 5 partes distintas ya también va a hacer que tenga varios acentos según el lugar de origen de ese pentecostalismo. No vamos a leer esta. Esta es un poco irónica. Simpson llegando a la India. Una de nuestras primeras impresiones de la India fueron los ruidos de la noche. El aire estaba literalmente enloquecido por los graznidos de innumerables pájaros, especialmente cuervos, que volaban toda la noche posándose en los alféizares de nuestras ventanas y metiendo descaradamente sus narices y sus ruidos en todo. Como el hindú no cree en matar nada,
por temor a matar a su abuelo, en alguna nueva forma de transmigración, es el paraíso de los pájaros, las bestias y los insectos. Bueno, ahí obviamente Simpson es un poco irónico acerca de esta creencia en esta permanente reencarnación que en el hinduismo es, es muy distintiva. Aquí tenemos un juicio de Simpson acerca del estado de una provincia que él visita en la India, la provincia de Berar, y dice lo siguiente: la tierra está maravillosamente preparada para el Evangelio, está a nuestros pies para que entremos y la ocupemos. El lenguaje militar tipo Josué y Caleb que usa Simpson a la hora de referirse a la expansión misionera. Y será una vergüenza eterna si todos sus pueblos y aldeas no son tomados en posesión, ahí faltó, para Cristo para finales del siglo XIX. Fíjese que está escribiendo en 1893. Simpson cree que en un lapso de 7 años el cristianismo podía acabar penetrando totalmente esta provincia. Y sin embargo, ¿qué hemos hecho? Dejemos que esta provincia de Berar hable por los demás. Hasta hace 6 meses, de los 12 grandes condados del distrito que hemos tomado como nuestro campo, que contienen una población de aproximadamente 2 millones de personas y al menos 25.000 aldeas, solo una ciudad había sido ocupada permanentemente por algún misionero inglés. Durante casi 200 millas pasas a lo largo de la gran línea ferroviaria entre Bombay y Calcuta, desde Bhusawal casi hasta Nagpur y a través de decenas de ciudades que son grandes mercados de algodón, ciudades que están en el centro de densas poblaciones, ciudades que tienen funcionarios y residentes ingleses y todo lo que acompaña a la civilización moderna. Y sin embargo, en toda esta extensión del país, hasta hace 6 meses, había solo una ciudad, Akola, que tenía una sola voz para hablar de Jesús. Ya, ahí Simpson se está quejando, obviamente, bueno, se está quejando del hombre blanco, como diría el poeta inglés Rudyard Kipling. Hemos traído los mercados, hemos traído los ferrocarriles, fantástico, y tenemos solamente en toda esta extensión de tierra un solo ministro para hablar de Jesús. Una vergüenza. Así lo va a plantear Simpson. Este caso es muy interesante y también nos señala, de hecho, ojo, uno de los focos del pentecostalismo a nivel mundial va a ser la India. Simpson narra uno de los cultos a los que asiste en una misión de la Alianza Cristiana y Misionera, en este caso en una zona de habla telugu. Asistimos al servicio de los nativos por la mañana y los escuchamos cantar sus extraños himnos en telugu. Al final del servicio de la mañana, el doctor Vox anunció que predicaríamos por la tarde a través de un intérprete y dijo unas palabras amables sobre nuestro trabajo y nuestra dependencia del Espíritu Santo y les rogó que vinieran preparados para recibir una gran bendición. Esto pareció tocar un resorte profundo en sus corazones, porque justo después del servicio, uno de los cristianos nativos, uno de sus maestros más fervientes y también médico, y uno de sus hombres líderes, se acercó al bungalow y, con el rostro bañado en lágrimas y una mirada que nunca olvidaremos, nos pidió a todos que oráramos por él para que pudiera recibir el bautismo del Espíritu Santo. Nunca olvidaremos ese rostro y el llanto que siguió, mientras, con el rostro en el suelo, le rogaba a Dios que le diera su mayor don. Hablamos unas palabras y le señalamos las preciosas promesas del comienzo de Isaías 44 y se fue consolado. Ya, aquí esto parece una escena casi casi calcada algunas escenas del Evangelio o también del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya de este cristiano ferviente de la India que se acerca a este hombre que depende del Espíritu Santo, rogándole que le ruegue a su vez a Dios que le conceda este bautismo del Espíritu Santo, que vamos a hablar un ratito más acerca de él. Yo creo que vamos a terminar con esto. En el caso de este gran texto, todas las citas van a ir incluidas en el PPT que voy a entregar después de esta clase a Guillermo para que lo difunda a quienes quieran.
Aquí nuevamente volvemos sobre la misma, la cuestión de Simpson sin ser excesivamente deprecatorio, condenatorio, efectivamente distingue que hay dos clases de cristianismo y que también hay dos clases de misioneros y que claramente Simpson y lo que es la alianza va a representar uno de esos dos espíritus, pero no los dos. Respecto de la India, señala como un buen ejemplo de esto lo siguiente. Encontramos, como esperábamos, dos clases de misioneros y dos tipos de trabajo. Uno es espiritual y evangelizador, y el otro educativo, secular, conservador, y no muy diferente del elemento mundano de la iglesia en nuestro país. Nos ha alegrado encontrar mucho más de la primera clase de lo que esperábamos, y encontrarla muy variada, Catholic, de hecho usa el término literal en inglés, humilde, fervorosa, hambrienta de una vida espiritual más profunda y agresiva y evangelizadora en su trabajo. Hemos tenido menos contacto, como podría esperarse, con el otro elemento, pero hemos oído mucho sobre él y sus influencias perjudiciales sobre la obra misionera de la India. Está representado en Madras por el Christian College. Esta es una espléndida universidad presidida por un ministro y ex misionero de la Iglesia Presbiteriana Escocesa. Ojo, recordemos que Simpson era de orígenes presbiterianos. Tiene 1900 estudiantes, no solo de familias europeas, sino también de importantes familias hindúes. Conduce fácilmente a todas las instituciones educativas de Oriente a su alto nivel literario. Se trata del desarrollo de la obra educativa que la Iglesia escocesa siempre ha hecho tan prominente, y en la que han participado hombres tan grandes y buenos como los doctores Duff y Wilson, trabajaron con mucho éxito. Pero ¿qué está haciendo por las misiones? Es puramente secular. Se enseña la Biblia, es cierto, pero solo como obra literaria y cuidadosamente protegida contra cualquier cosa que pueda ofender a su circunscripción hindú. ¿Ya? Aquí Simpson claramente está haciendo una crítica y está señalando con nombres y apellidos una institución que él considera que representa ese espíritu que él y su alianza no representan definitivamente. Ahí vemos dos escuelas de misioneros y Simpson dice, bueno, nosotros no estamos en el estilo del Christian College de Madras. No, no es nuestro estilo. He dicho que íbamos a quedar ahí y solamente quiero citar una cosa más que es lo que hay dos citas en China que son muy llamativas, que es de las cosas que Simpson va a ver. La primera es esta. Allá a lo lejos está la Iglesia Católica Romana. Recordemos paréntesis que el catolicismo en China tenía misiones por lo menos desde el siglo XVII, inicio del siglo XVII a través de los jesuitas. El protestantismo recién se empezó a acordar de China a inicios del siglo XIX. Ojo ahí. Allá a lo lejos está la Iglesia Católica Romana, con dos grandes torres que surcan el cielo, lo que ha sido una ofensa constante para los chinos, que odian cualquier punta afilada en el aire, porque dicen, porque dicen que obstruye al dragón cuando vuela y lo enfurece. Habrían derribado la antigua catedral hace mucho tiempo si no hubiera sido por la protección extranjera. Y aquí, esto hoy día quizás nos puede parecer hasta cómico, pero nos habla precisamente del ámbito de las creencias de los pueblos donde estaba entrando el cristianismo. ¿Ya? Aquí Simpson deja establecido que la torre de la Iglesia Católica ofendía a los chinos comunes porque decían que era una ofensa al dragón que pasaba volando en el cielo por ello. Y la segunda, que bueno, es un relato impactante que Simpson hace y que en el caso de China lamentablemente sí está bien documentado históricamente. Dice, pero la imagen más triste que vimos ese día, en la que vivirá más tiempo en nuestra memoria como una especie de monografía del paganismo, con sus crueles horrores, fue una niñita muerta, flotando boca abajo en el agua del canal. A su alrededor había cientos de botes, pequeños botes familiares llenos de hombres, mujeres y niños remando y chapoteando en el canal, pero nadie parecía notarla o preocuparse por ella.
Bueno, este tema del infanticidio femenino en China es un tema que sí está estudiado históricamente. Simpson queda tan impactado que de hecho en el libro incluye un poema dedicado a la niña, ¿ya? A esta escena que él ve y que obviamente refuerza en él la necesidad de la alianza tiene que ir a predicar a China. Paréntesis, para varios que no lo sepan, la Alianza Cristiana y Misionera tiene mártires en China y particularmente los tiene un par de años después, estamos hablando que esto es 1893, no recuerdo si es 1899 o 1901. La Alianza va a perder una serie de misioneros de origen sueco que van a morir en la famosísima rebelión de los Boxer. ¿Ya? La rebelión de los Boxer, los boxeadores, eran en realidad una suerte de liga de artes marciales que se convirtió en una suerte de club político anti-extranjeros, anti-inmigrantes, y particularmente los cristianos les caía muy mal. Eh, Todo parece ser que instigados secretamente por la real gobernante de China de la época, la emperatriz viuda Cixi, estos boxers se rebelaron, sobre todo en Beijing, en la capital, atacaron las legaciones, o sea, las embajadas, y atacaron a cuanto cristiano hubiera, fuera extranjero, inclusive los chinos conversos. Y eso implicó que 7 naciones, 7 u 8, creo que 8, incluyendo los japoneses, van a enviar una fuerza internacional a detener este caos en Beijing. ¿Ya? De hecho, hay una película que la actúa muchos años atrás Charlton Heston, ¿ya? 40, 45 días en Pekín, si mal no recuerdo, que es de los años 60, que representa cinematográficamente estos sucesos. Bueno, la alianza va a tener mártires en una serie de misioneros de origen sueco que van a morir en China producto de este estallido anticristiano o antioccidental, como quiera verse. ¿Ya? China tiene una historia bien especial, el propio Simpson la cuenta, décadas antes, China tuvo una gran rebelión política liderada por un sujeto que decía ser el hermano de Jesús, un chino que había sido influenciado por los misioneros de origen anglosajón. Lo pueden buscar si les interesa, la llamada rebelión Taiping, y es uno de los casos más raros. Simpson, de hecho, hace un breve resumen del hecho, estaba bien informado del suceso. Esto ocurrió más o menos en la década de 1840 y nos muestra cómo el cristianismo, si bien eh, no va a ser mayoritario nunca en China, en los últimos 200 años ha tenido un protagonismo en la historia de China muy extraño, muy, muy, muy peculiar. Muy peculiar. Podríamos seguir hablando de eso. En la universidad me tocó hacer un trabajo de eso alguna vez, pero tenemos que seguir. Los invito a seguir viéndola cuando tengan ocasión de ver las otras frases que están incluidas en esta selección ya de este bello libro que nos hace ver cuál era la mirada misionera de Simpson y de alguna manera de la alianza a fines del siglo XIX. Vamos a hablar ahora rápidamente acerca de la evolución doctrinal, bueno, denominacional de Albert Benjamin Simpson, ¿ya? Un hombre que empieza con unos orígenes muy definidos que podríamos decir que casi le venían inculcados por la leche materna, como hijo de inmigrantes escoceses en esta isla frente a Canadá. Pero la verdad de las cosas es que también al examinar un poco la historia de la iglesia donde se origina, uno puede llegar a entender también algunas cosas del propio Simpson. Y paradójicamente, Simpson nace un año antes de que ocurra uno de los mayores cismas en la historia de la iglesia presbiteriana. ¿Ya? Y ojo que digo de la iglesia presbiteriana escocesa, o sea, estos descendientes de escoceses que vivían al frente de Canadá dependían de la iglesia en Edimburgo, ¿ya? Todavía no tenían una suerte de independencia propiamente, no eran una suerte de iglesia presbiteriana canadiense o de la isla Prince Edward, de donde era Simpson originalmente. El año de 1843 se va a producir el suceso que está representado ahí arriba, y ya se verá
eh, por la cantidad de protagonistas que aparecen en el cuadro, que este suceso llegó a tener una relevancia capital en la historia de la iglesia escocesa. ¿Ya? De hecho, se le llama la gran disrupción en la historia de la iglesia, de la Kirk, como le dicen en galeico escocés, de la iglesia de Escocia. En 1843 va a haber un gran cisma al interior de la Iglesia Presbiteriana de Escocia. El motivo de la pelea, de hecho, lo que vemos en el fondo ahí en el cuadro, vemos a un montón de pastores que están firmando su renuncia a la Iglesia de Escocia. ¿Ya? Eso es lo que representa el cuadro, esos señores que están ahí sobre la mesa, están firmando su renuncia como pastores, como ministros, a la Iglesia de Escocia, que además recordemos que en las leyes británicas tenía estatuto de iglesia oficial, y lo mismo que la Iglesia anglicana para el territorio inglés. ¿Por qué se provoca este cisma? Se provoca particularmente porque había una disputa interna acerca de si las congregaciones locales tenían el derecho a rechazar pastores candidatos, o si otra tradición, que en general esto es poco conocido, uno habla del gobierno presbiteriano de la iglesia, pero ni los mismos presbiterianos siempre han sido tan presbiterianos. En Escocia existía desde varios siglos antes la idea del derecho del patrono. Muchas veces un noble escocés era el patrocinador de una iglesia, ya vamos a inventar, el señor MacDonald, tenía ahí su predio y su pequeña gran hacienda, qué sé yo, en las tierras altas de Escocia, las Highlands, y él ponía de su plata para pagarle al pastor que había en la iglesia de los alrededores. Durante muchos siglos en la iglesia escocesa se practicó que, bueno, el patrocinador de la iglesia elegía al pastor que quería en el fondo. Eh, y eso obviamente se reñía con la tradición presbiteriana de la iglesia, pero por muchos siglos funcionó así. Hubo una pelea respecto de eso, y lo peor de todo es que esta pelea llegó a la justicia civil, se fue a los tribunales civiles. Y ahí obviamente empezó a generarse ya una disputa aún más teológica, en donde varios ministros dijeron, a ver, los asuntos los asuntos del cuerpo del Señor los estamos llevando al tribunal mundano. ¿Acaso el Señor no hizo lo suficientemente digna y soberana a su iglesia para que resuelva por sí misma los problemas? Bueno, esto va a llevar al final al quiebre. Van a haber un montón de ministros que discrepan de quienes quieren seguir manteniendo las cosas como están, porque obviamente son una iglesia oficial, son una iglesia que igual está ligada a la monarquía, y lo menos que puede querer una iglesia oficial es que haya demasiado ruido respecto a cuestiones que, si bien implican doctrina, no son necesariamente doctrina, son cuestiones de gobierno eclesiástico. Bueno, la cosa es que así va a surgir la llamada Iglesia Libre de Escocia, la Iglesia Libre de Escocia, y al año siguiente, el año 1844, que es el año cuando nace Simpson, esta disputa, que había sido una disputa escocesa, llega a territorios del actual Canadá. Simpson, cuando esté en Ontario, cuando la familia de él migre a Ontario, ellos van a ser miembros de esta fracción disidente de los presbiterianos, ya de los presbiterianos que se separaron de la iglesia oficial. La Knox Church y el Knox College de Toronto, donde él va a estudiar, no son de la iglesia oficial, sino que son de esta iglesia que se separa. Son de la Iglesia Libre de Escocia. Entonces, vemos que en Simpson ya indirectamente igual hay una cierta tradición de disidencia, implícita, obviamente, probablemente más bien heredada por la familia. Pero efectivamente él ya no era directamente de la iglesia presbiteriana oficial, digo oficial en las lógicas del Imperio Británico.
Cuando se vaya a pastorear a Estados Unidos, la cosa no estaba menos revuelta entre los presbiterianos de Estados Unidos. Al contrario, ¿ya? Los presbiterianos de Estados Unidos tenían su propio jaleo eh, en una disputa interna que se llamaba la disputa, de hecho los historiadores del mundo protestante estadounidense la señala como la vieja escuela, la old school y la new school, y la nueva escuela. Dentro del presbiterianismo habían algunos, sobre todo en el caso de la vieja escuela, el principal exponente va a ser Charles Hodge, que va a ser el gran teólogo del Seminario Teológico de Princeton, de la universidad, hasta hoy día célebre Universidad de Princeton, que él va a representar una suerte de calvinismo de viejo cuño, y en cambio, la nueva escuela va a ser un presbiterianismo mucho más abierto al espíritu evangélico, ¿ya? Al espíritu evangélico, a estas expresiones más modernas, a esta evangelización agresiva, como diría el propio Simpson, etcétera, etcétera. Por si fuera poco, y bueno, ya estas manifestaciones quizás mucho más dinámicas. El otro calvinismo era más bien de la palabra lo dice, Dios es soberano, vivir una vida más bien estricta, puritana, confiarse en lo que dice la palabra y evitar esto de las experiencias personales porque se presta para confusión. Bueno, eso era lo que estaba al interior de la iglesia presbiteriana estadounidense. Y para colmo de males, también de alguna otra forma esto se politizó. Y ahí el tema que politizó la división dentro del presbiterianismo estadounidense va a ser la cuestión de la abolición de la esclavitud. La mayoría de los old school son más bien esclavistas y la mayoría de los new school parecen ser más bien abolicionistas. Y esto se va a expresar de manera tajante y radical cuando la denominación se divida en 1861, producto de la Guerra de Secesión, la Guerra Civil. El estado donde originalmente Simpson va a pastorear Kentucky fue un estado neutral en la guerra civil. Ya, no tomó ningún bando, si bien en Kentucky sí se pelearon batallas, pero el gobierno estatal de Kentucky no tuvo una posición oficial. Sin embargo, eso no evitó que las iglesias presbiterianas de Kentucky, algunas se asociaran a la Convención del Norte, que era abolicionista, y otras se asociaran a la Convención del Sur, que era esclavista. Consideraba que la esclavitud estaba fomentada por la Biblia. Simpson llegó poquito después de la Guerra Civil, pero todavía las secuelas de esto estaban vigentes, ¿ya? Todavía estaban vigentes. O sea, en la misma ciudad de Louisville, lo más probable es que haya habido iglesias que eran de la Convención del Norte, la llamada Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América, y algunas pertenecían a la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, sin de América, y que era la Convención Sureña, ¿ya? O sea, eh, como se puede ver, a Simpson durante su carrera pastoral también le tocó lidiar con estas estrecheces y estos cismas, estos quiebres denominacionales. Nosotros también dijimos que Simpson con el paso de los años empezó a evolucionar en cuanto a ciertas posiciones doctrinales. Probablemente una de las cuestiones de mayor trascendencia en las que va a evolucionar va a ser la cuestión del bautismo, cómo debe ser aplicado. Vamos a ver que en los primeros años, perdón, en los primeros años de de la Alianza Cristiana Misionera, esto ni siquiera estaba 100% claro para todos los misioneros de la Alianza, ¿ya? Aunque había una tendencia, obviamente, a compartir la opinión de Simpson de que el bautismo debía aplicarse a creyentes a través de la inmersión, utilizando obviamente la etimología oficial del término bautismo, baptein, que es sumergir, etcétera, etcétera. Eh, Probablemente el autor bautista que más va a influir en Simpson en cuanto a su forma de entender y pensar va a ser el hombre que tenemos ahí arriba, eh, Adoniram Hudson Gordon. No confundir con el misionero Adoniram Hudson. De hecho, él tiene aquí puestos los nombres, obviamente, en homenaje a él, ¿ya? De hecho, para no confundirlo, la literatura estadounidense por lo general le pone A. J. Gordon, A. J. Gordon. Él que va a ser pastor bautista de la iglesia de Clarence, me parece, en Boston,
eh, y que de hecho es el fundador de lo que hoy día es uno de los seminarios evangélicos más importantes de Estados Unidos, el Gordon Conwell Theological Seminary. Él va a ser una de las grandes influencias bautistas para Albert Benjamin Simpson en cuestiones como, por ejemplo, la creencia premilenarista, ¿sí? Sí, Gordon influye mucho en este tema de que hasta el día de hoy, directo o indirectamente, es parte del sello de la alianza, esto de tratar de ser dinámicos, pero al mismo tiempo de ser estudiosos. Esto de combinar estos dos mundos que siempre ha costado combinarlos. También Gordon representa mucho ese espíritu, ¿ya? También el tema de la oposición al liberalismo teológico. Aquí también Gordon es un antiliberal desde el punto de vista teológico. En esta época ya está la escuela, sobre todo en Alemania, pero ya había empezado a entrar al mundo anglosajón con fuerza y Gordon representa una reacción frente a eso. Todavía no llegamos al debate que después va a generar el origen del llamado fundamentalismo, pero aquí estamos en las premisas de eso. Estamos en las premisas de eso. Y la cuestión del Espíritu Santo también Gordon va a influir muchísimo. También va a influir mucho en él. Ahí abajito a la derecha no es de la iglesia de Gordon, ahí tenemos una representación de la práctica de un bautismo en baptisterio. Esto es en la iglesia de Spurgeon, ¿ya? En Londres, en el Metropolitan Tabernacle, ¿ya? Ahí vemos que el pastor se metía con toga, incluso ahí con la toga negra esa, ahí a bautizar y las señoras con sus tocados todavía, sus cofias, todo muy victoriano todavía. Así más o menos se practicaban los bautismos por inversión en una iglesia de corte bautista a fines del siglo XIX, como nos lo representa la imagen que vemos allá abajito. Y ahora nos referimos brevemente a, bueno, Simpson, el precursor del pentecostalismo. Alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Ya? Sí, Simpson es de alguna otra manera para muchos pentecostales hasta el día de hoy un precursor de su corriente dentro del mundo protestante. Particularmente lo que vamos a hablar ahora, que lo vamos a hablar muy rápido, eh, lo he sacado o he inspirado en este texto que acá en Chile no es tan conocido, pero se puede encargar aquellos que tienen estas aplicaciones. Pueden encontrarlo tipo Amazon, A.B. Simpson and the Pentecostal Movement. Alberto Benjamin Simpson y el movimiento pentecostal, un estudio en continuidad, crisis y cambio de Charles Nienkirchen. Este autor se dedicó a ver las conexiones y el legado de Simpson dentro del mundo pentecostal, sobre todo el pentecostalismo norteamericano, Estados Unidos y Canadá. Nienkirchen postula que los cuatro los cuatro énfasis del Evangelio cuádruple que Simpson va a hacer tienen que ver, están íntimamente ligados a experiencias biográficas del propio Simpson y también a las distintas vertientes protestantes de las que Simpson se alimentó. El Cristo Salvador, a sus raíces puritano-presbiterianas, también obviamente propio del movimiento evangélico en general. Cristo como santificador, la experiencia de la vida profunda, el quietismo y este revivalismo, o sea, el tema de los avivamientos, la experiencia del llamado bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hablar brevemente acerca de ese tema en un ratito más. Cristo como sanador, bueno, ya lo sabemos también por la propia experiencia personal que él va a confesar y le habría salvado la vida nada más ni nada menos que por 40 años más de la fecha en la que lo desahuciaron. Y finalmente, Cristo el Rey venidero, obviamente muy ligado a las ideas escatológicas que en esa época estaban en vigencia, sobre todo una visión premilenarista acerca de la venida de Jesús, ¿ya? Y el establecimiento de su reino terrenal. Vemos que los años finales de Simpson, precisamente, ahí tenemos el año oficial de muerte de los misioneros de la rebelión de los Boxers, era 1900. 19 misioneros, 13 niños y 3 asistentes chinos. Ya ahí tenemos el dato exacto, ya de ello. Y vemos cómo al año siguiente ocurre en Topeka, Kansas, el primer suceso que es conocido como de alguna manera el surgimiento del movimiento pentecostal en los Estados Unidos.
Luego en 1904 tenemos otro brote en Gales. En 1905 tenemos otro brote en la misión Mukti en India. Esta misión, si mal no recuerdo, es la misión que estaba ligada a Pandita Ramabai, una mujer india, que trabajaba en asociación con la Alianza Cristiana Misionera. Ojo, allá en la India. 1906, el caso más famoso, los sucesos de la calle Azusa, en Los Ángeles, California. 1907, el movimiento pentecostal en Noruega, que ese es otro de los focos del pentecostalismo a nivel mundial. Y bueno, y tenemos 1909, el caso chileno, que paradójicamente también es uno de los focos históricos del pentecostalismo a nivel mundial. Ojo, ¿ya? Estados Unidos, India, Gales, ya citamos, Noruega, Chile, ahí vamos a tener más o menos el foco, los focos fundamentales entre 1900 y 1910 de la aparición del pentecostalismo como movimiento, ¿ya? Bueno, ahí ya tenemos un adelanto acerca de Simpson. Simpson va a fallecer en 1919, un año después del final de la Primera Guerra Mundial. Si mal no recuerdo, una nieta de Simpson dice, a pesar de que hay un autor que lo contradice un poquitito, dice que el día que Simpson se enteró de que el ejército británico entró en Jerusalén, eso habría sido el año 1917, por eso que no cuadra exactamente la fecha. Pero una nieta de él recordaba así que el día que Simpson se había enterado que las tropas británicas con el general Allenby habían entrado en Jerusalén, Simpson había sufrido tal impacto de esa noticia porque lo habría visto como una señal de que se cumplía un paso más para la segunda venida y que ahí habría sufrido una suerte de derrame cerebral de la cual ya Simpson no se recuperó más. ¿Ya? Hay algunos autores que consideran que fue un poquito después, ¿ya? Pero efectivamente fue 40 años después de que lo desahuciaron, por allá por 1881. Bien, ¿por qué Simpson como precursor del pentecostalismo? Efectivamente, hay énfasis en Simpson que van a inspirar a los futuros líderes del movimiento pentecostal, sobre todo norteamericano. Obviamente, una de las cuestiones fundamentales va a ser el tema de la doctrina de la sanidad divina. ¿Ya? Este tema de negarse a aceptar de que los milagros de sanidad del cuerpo eran una cosa que solamente era de Jesús, mucho menos negarse a afirmaciones como las de la teología liberal de origen alemana, que habrían dicho, no, eso era parte de una visión mítica, poco racional de las gentes de ese tiempo, nosotros no nos lo podemos creer, pero hay que entenderlo en su contexto histórico. Simpson no está de acuerdo con eso y considera que a la luz de la Biblia hay... hay suficiente evidencia, aparte de la evidencia de la experiencia personal y de la que ha visto en otras personas, para decir, no, esto está vigente. El poder de Dios para sanar en este tiempo no ha cesado. Y aquí quería leer un parrafito de Santificados por completo, que quizás sea uno de los textos más significativos de la forma de entender el Evangelio que Simpson tenía, y que aquí nos aclara cómo santificación y sanidad van unidas de la mano en algún grado para Simpson. ¿Ya? Estoy leyendo, si alguno quiere tomar nota, porque este texto lo entregamos en la página 67, ya en la 61 del PDF, pero la 67 del texto que a través de Guillermo probablemente, si no han recibido, lo van a recibir. Perdóname un segundo, Nicolás, que te interrumpa ahí. Sí, Queridos, para que puedan recibir esta copia del libro, les invito a que puedan escribir su correo en la casilla del chat. Pongan su correo en la casilla del chat y durante esta conferencia yo se los voy a reenviar para que lo puedan tener todo, ¿les parece? Eso, gracias, Nico, disculpa. no, gracias a ti, Guillermo. Bueno, dice así, para que veamos lo que decíamos al principio en nuestra primera clase del curso. Bueno, santificación y sanidad están unidos. Para Simpson en algún grado, sí. Bueno, de hecho yo creo que a la luz de la Biblia en algún grado también. Ahora, con esto quiero dejar muy en claro que Simpson en ningún caso va a decir que las personas que tengan una enfermedad y que esa enfermedad los lleva a la muerte no es que estén santificados. O sea, el propio Simpson también se enfermó al final y se murió. No.
Pero efectivamente él dice que hay una relación. Y ahora vamos a leer cuál es la relación. Dice así, el cuerpo santificado ha sido, o cuando menos debería estar, separado de la enfermedad. Vaya qué afirmación, paréntesis. No decimos con esto que la enfermedad es un pecado voluntario, pero sí decimos que es una mancha y una impureza física. Es una forma de corrupción de la carne. Bajo la antigua dispensación impedía que los sacerdotes ministraran en el altar. Se consideraba una mancha y todavía lo es para el estado espiritual más elevado y para el mejor servicio para Dios. Sin duda alguna que Él puede cancelar tan concepto y hasta derivar mucho bien de la enfermedad. Él puede hacer que la cama del inválido sea un testimonio y un ejemplo de la gracia. Pero esto no hace que la enfermedad en sí sea más agradable a Él, ni que sea menos una mancha. Es una condición anormal, una impureza en el sistema humano, algo de lo que Cristo vino a separar a su pueblo, algo que Él llevó en la cruz para que nosotros no tuviéramos que llevarlo, pues por su llaga fuimos nosotros curados. Está citando ahí el texto célebre de Isaías. Amado, has sido separado de la enfermedad, de las malarias y de las infecciones que manchan tu cuerpo, que afectan tu hígado, que bajan tu ánimo, que nublan tu cerebro, que irritan tu temperamento y que arrojan una sombra sobre todo tu futuro y tu obra, además de impedir que sirvas cabalmente a Dios, en vez de lo cual tienes que ocupar tu existencia con una conciencia mórbida y una verdadera lucha que te está agotando cuando Dios quiere que todos tus poderes se ocupen en servir a un mundo sufriente? ¿Estás dispuesto a ser santificado de la enfermedad y vale esto lo suficiente para ti como para que arrojes tus prejuicios y aceptes la salvación que Cristo ha venido a traerte para espíritu, alma y cuerpo? En el capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo nos exhorta a que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio viviente. Y en una epístola posterior les habla a los corintios diciéndoles que no se pertenecen a sí mismos, que no son de ellos mismos, sino que han sido comprados con un precio, por lo cual se espera de ellos que glorifiquen a Dios por sus cuerpos, que son de Él. Es imposible que el espíritu y el alma estén consagrados a Dios en tanto que el cuerpo está todavía en nuestras manos, o cuando menos en algunos respectos. Esto es tan incompatible como el que le obsequiáramos una casa a un amigo, pero que no pero que nos quedáramos con el título de propiedad del lote en que está construida, o que regaláramos una preciosa joya, pero sin entregar la llave del estuche. La dedicación del cuerpo implica el apartar completamente todo nuestro ser físico, incluyendo todos sus órganos y miembros, para que sea la propiedad de Dios y el objeto de su cuidado y su instrumento para hacer su voluntad y su servicio. Vaya, aquí tenemos en breves frases qué es lo que pensaba Simpson acerca de cuál era el sentido de la sanidad. El sentido de la sanidad, de hecho, Simpson aquí ni siquiera lo está enfocando como una cuestión de, no, esto es para demostrar la omnipotencia de Dios. No, dice, Simpson vino a salvarnos completos. Y usted puede andar, o sea, y usted no puede andar bien si espiritualmente ya está en comunión con el Señor, su alma está bien, pero su cuerpo no le acompaña. Usted no va a poder servir a Dios bien. Entonces necesita creer en que Dios puede hacer una obra sanadora en usted para que Dios pueda obrar a través de toda su vida, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, bueno, al final el objeto de la sanidad, y esto es muy interesante en Simpson, no es tanto el maravillarse del milagro, oh, Dios ha hecho algo sorprendente, no. Para Simpson el sentido de la sanidad es, ahora que ya no estoy enfermo, voy a poder servir a Dios de manera más completa. Para eso me sanó Dios. No es para ahora, ah, bien, ahora puedo hacer lo que yo quiera, bien. No, la sanidad se recibe para vivir una vida de servicio más plena.
Ese es el sentido de la sanidad en Simpson. Ese es el sentido. Dios cuando sana es para esto. Es para ofrecer una mejor calidad de servicio a Dios y a los demás, obviamente. ¿Ya? Pero es interesante este énfasis porque en general cuando hablamos de sanidad, bueno, y ojo, el movimiento pentecostal también ha caído en eso. Suele enfocarlo en la cuestión del milagro, en la cuestión del espectacular que tiene esto. Simpson no es el énfasis central. El énfasis central en él es poder ofrecer un servicio más completo, más pleno al Señor. Al Señor. Pero bueno, aún así, con todo, obviamente el énfasis que hace Simpson en la sanidad divina influyó y muchas de las lecturas de estos libros influyeron en autores pentecostales posteriores. La escatología premilenarista, que ya dijimos, Gordon, Adoniram Judson, Judson Gordon va a ser un gran eh, promotor de esta idea e inspirador en Simpson. Simpson además va a ser un convencido de, particularmente basado en este pasaje en los Evangelios, no recuerdo si está en Marcos, que dice, y este Evangelio se predicará primero en toda la tierra y luego vendrá el fin. Y basado en ese pasaje, Simpson dice, entonces nosotros tenemos una forma. Es cierto, no sabemos el día ni la hora, pero hay una forma en la que nosotros activamente podemos colaborar en la aceleración de la venida del Señor, que es cumpliendo este pasaje, acelerando la proclamación del Evangelio por el mundo. Y este va a ser una de las grandes razones de la motivación original de la alianza en los primeros siglos, en la primera década. Bueno, la cuestión del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que al interior de la alianza posteriormente han habido revisiones de esto, algunos no dicen es la llenura, no es el bautismo. Simpson hablaba de bautismo, esta es la verdad de las cosas, históricamente. Eh, y la verdad es que Simpson a este respecto, Simpson veía el bautismo del Espíritu Santo no necesariamente como la recepción del don de lenguas. Del don de lenguas sí habla Simpson. Tiene una muy bella referencia en el libro de la Iglesia Apostólica. A ese respecto sí habla del don de lenguas. Pero para Simpson el bautismo del Espíritu Santo no es el don de lenguas. Puede venir, puede venir con esta manifestación externa, pero no necesariamente lo es. Para Simpson lo que pasa con el creyente después de que se convierte y que al principio va contento y va feliz y va aprendiendo en el primer amor, al poco rato se va a empezar a dar cuenta el creyente que por sus propias fuerzas no puede vivir la vida de santidad. ¿Y qué es lo que va a empezar? Va a empezar a sufrir y va a empezar a desesperar. Y, y obviamente esto lo va a llevar a una crisis. Y ahí en esa crisis es donde si es guiado por el Señor, va a recibir este momento que Simpson llamaba el bautismo del Espíritu Santo, que es, como dice ahí, una experiencia crítica, ya crítica en el sentido de que obviamente hay una crisis, en ese sentido crítica. Hay una crisis donde el creyente, el recién convertido, se da cuenta que no puede vivir el cristianismo por sus propias fuerzas, pero que ahí va a recibir una capacitación especial y un avivamiento, una experiencia vivificadora de Dios, ¿ya? Pero él lo ve como una experiencia separada de la conversión y la regeneración. Simpson lo entendía así originalmente. Yo sé que el día de hoy probablemente al interior de la alianza no hay consenso al respecto, pero esto es lo que Simpson pensaba, ¿ya? Simpson lo veía así. De hecho, encontré, lamentablemente, la AWF, la Confraternidad Mundial Aliantista, bajó de su página web este texto, pero Dios gracias, el año 2020 yo lo bajé. Es un texto de 1905 donde Simpson habla, contrasta las dos visiones acerca del llamado bautismo del Espíritu Santo. Él obviamente termina casándose con una. Dejé el texto en inglés y está la traducción en español. También lo voy a poner a disposición de Guillermo por si les interesa para tratar de entender cómo Simpson veía esta cuestión, ¿ya? Cómo veía esta cuestión del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Pero como ya dije, para Simpson no necesariamente es el tema de las manifestaciones carismáticas. Simpson no las descartaba, ojo. De hecho, es un poquitito más triste quizás. Simpson en varios diarios de vida que dejó, se nota que Simpson le pedía al Señor por esas cosas y parece ser que el Señor no se las dio. Ya hasta donde tenemos registro,
Simpson le pedía al Señor tener esas manifestaciones exteriores. Se dieron mucho, sobre todo en el Missionary Training Institute, que sería como el seminario teológico de la Alianza Original, ahí en Nyack, en el estado de Nueva York, se dieron mucho. Simpson le tocó verlas, pero no con el propio Simpson. ¿Ya? Ahí es un poquitito lo que le pasó a Moisés, que vio la tierra prometida desde lejos, pero no pudo entrar en ella. Simpson quería experimentar alguna de esas cosas, pero el Señor no se las dio. Bueno, Simpson ya dijimos, Simpson va a ser un buscador, acabo de decirlo. Y en ese sentido va a influir muchísimo, con querer y sin querer queriendo, en varias iglesias pentecostales estadounidenses. La más notoria de ellas va a ser las Asambleas de Dios. Muchos alumnos del MIT, del Missionary Training, del MTI en realidad, del Missionary Training Institute, van a terminar separándose de la alianza. Lamentablemente consideraron que Simpson no fue tibio, no fue lo suficientemente tajante y se van a ir de la alianza. Y ellos van a constituir las Asambleas de Dios en 1914, otra iglesia que hasta el día de hoy es media hermana nuestra, es la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, que obviamente también tiene un énfasis muy parecido al de nosotros. Probablemente cambian en el del Rey venidero por el de justamente la presencia del Espíritu Santo. Y esta iglesia que acá no está en el ámbito latinoamericano, pero que en el mundo estadounidense sí está, que es la Elim Foursquare Gospel Alliance, ya la iglesia Elim, ya la alianza Elim del Evangelio Cuadrangular, ¿ya? Y que también influyó muchísimo en ellas. Ellas van a ser iglesias medias hermanas de la alianza en este sentido, pero con una cosa más pentecostal. Ahí tenemos, este ya es el pentecostalismo puro y duro de Estados Unidos en las primeras décadas. Ahí a la derecha vamos a tener a la fundadora, de hecho, de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, que también va a tener rasgos de media de celebrity, de celebridad. Amy Semple McPherson, ¿ya? Bueno, probablemente junto con Catherine Kuhlman sean además mujer, un liderazgo femenino en la iglesia también era escandaloso, no solamente por estas experiencias carismáticas, sino obviamente por el hecho de ser mujer, ¿ya? Ya inclusive antes de que explotara, por así decirlo, el movimiento pentecostal en Estados Unidos, ya habían algunos otros hombres que habían empezado a hablar de esto, pero que había terminado muy mal. Este es un buen ejemplo, el de John Alexander Dowie, que de hecho lo pueden ver. Se llegó a terminar vistiendo como una suerte de sumo sacerdote del Antiguo Testamento en su iglesia. Él quiso predicar junto con Simpson en giras. Simpson al final no accedió. Este caballero terminó picado con Simpson. Obviamente esta historia también tiene a su alrededor, a la vez de que hay mucho milagro, que creo yo que es genuino, hay mucho de escándalo también. Y también de negocio. De hecho, este caballero se va a terminar metiendo en un negocio que va a terminar llevándolo a la quiebra después. Este tipo de escándalos religiosos que cada cierto tiempo vemos y que es muy propio del estilo estadounidense. Bueno, Simpson le tocó compartir en su tiempo con gente así y a Dios gracias se cuidó de aquello. Otro que también en paralelo predicaba esto de la sanidad divina, pero en una línea muy distinta, va a ser este caballero que vemos en el afiche abajo, Charles F. Parham. De hecho, fíjense abajo del afiche, convicting, converting, pero no están con la letra C, están con la letra K. Y la triple K, a ustedes les recordará en Estados Unidos, efectivamente este caballero estaba ligado nada más ni nada menos que al Ku Klux Klan. ¿Ya? Bueno, estas son las cosas viciosas que en medio de mucho predicador honesto, decente, que está tratando de hacer las cosas bien, hay otros predicadores que están en otra onda. ¿Ya? Y esto es en todas las épocas, no es solo ahora que estamos con predicadores de la prosperidad y esas cosas. Necesito que me den 30 segundos porque se está descargando el computador. Necesito conectarlo. El mismo, permítanme. Vaya nomás, estimado.
y volvemos enseguida para ir terminando ya con esto y pasar a la alianza chilena. Ahí sí. Bueno, entonces vemos gente como Simpson que sí predica estas cosas. Y aquí yo le puse, creo que Simpson sí es un precursor pentecostal. Creo que él no se habría avergonzado de que le dijeran, oiga, ¿usted es pentecostal? Yo creo que Simpson habría dicho, bueno, si usted se refiere a que vivamos en el espíritu de la iglesia de Pentecostés, sí, yo soy pentecostal. Habría dicho, una iglesia movida por el Espíritu Santo, una iglesia en donde hay una fraternidad y un objetivo claro en ir a buscar a los perdidos, sí, no, no habría tenido ningún problema en eso. El tema es que efectivamente Simpson criticó el énfasis del hablar en lenguas como la única confirmación de haber recibido este bautismo del Espíritu Santo. Y también criticó lo que él entendió como excesos. Eso hizo que alguna gente se la apartara, como por ejemplo los fundadores de las Asambleas de Dios, ¿ya? Pero ahora Nienkirchen tiene una tesis un poquito más polémica, porque dentro de la propia alianza, y aquí hay que ser muy honesto, así como hay algunas aliancistas que pueden ser muy afines al espíritu pentecostal, hay algunos aliancistas que, y lo voy a decir con toda su letra, detestan el estilo pentecostal. Eh, bueno, Nienkirchen se mete también un poquito en eso, y este es un asunto más polémico, pero en su libro lo señala, y él dice, eh, ¿qué, qué pasó con la alianza después? Bueno, él atribuye que a la muerte de Simpson, los sucesores de la obra aliancista, y él particularmente se indica a W. Tozer, ¿ya? Que es un autor que yo respeto mucho, pero él señala autores como Tozer que de alguna otra forma depuraron, por así decir, el legado de Simpson y quitaron estas cuestiones de índole tan pentecostal. Probablemente también por el ámbito de divisionismo que trajeron. Ya, ojo, no, no es solamente por un antipentecostalismo exacerbado, sino porque el movimiento pentecostal lo que trajo fue división. O sea, la alianza perdió muchos miembros producto de esto en Estados Unidos. Y Nienkirchen cree que autores como Tozer terminaron disminuyendo la importancia de estas búsquedas más carismáticas del Espíritu Santo, del propio legado de Simpson, y por eso también en una parte de la historia de la alianza como que tendieron a perderse un poquito. ¿Ya? La alianza prefirió concentrarse en la Biblia, concentrarse en las misiones, en un ejercicio metódico de ellas y no tanto en estas cosas más carismáticas, porque daban lugar a muchos excesos y todo. Bueno, ahí yo ahí conozco historias de iglesias locales ahí al respecto de esto, de cuando se daban estas manifestaciones, y no estoy hablando de 1920, estoy hablando de 1980, ¿ya? Gente que tuvo estas manifestaciones de tipo carismático y los líderes de la iglesia diciéndole detente en el nombre del Señor. O sea, ese tipo de cosas pasaron en la alianza. ¿Ya? De hecho, es una persona muy cercana a mí la que le pasó, por eso que hablo con cierta autoridad del caso. Eh, de hecho, la autoridad esa era anciano y llegó a ser pastor de la alianza. Fue un pastor bien importante, hoy día ya no está en la denominación. Pero bueno, este tipo de cosas no son cosas tan antiguas, ¿ya? No son tan antiguas. Bueno, por fin llegamos a esto para ya ir terminando. 1897, año clave para nosotros, y es un año o sea, hay que admitirlo, es obviamente aquí hablo más en calidad de creyente que de historiador, uno tiende a creer de que efectivamente el Señor de alguna otra forma movió esto. Recordemos que, y esto lo dijimos en la sesión pasada, eh, la decisión que tomaron los Weiss y Dawson eh, no fue, o sea, si bien es una decisión que uno podría decir atrevida e inclusive hasta rebelde, es una decisión que no está ajena a las lógicas de la época. Recordemos que 1897, las misiones por fe, ya esto de vamos a ir y el Señor tendrá que proveer si nos respalda y si no, estamos dispuestos a morir. Si tenemos que caer, caeremos en combate, y no lo digo tan metafóricamente, es una cosa más bien literal.
Está, pero en pleno vigor. En la clase pasada leímos acerca de la reunión de Simpson con Hudson Taylor, el gran jefe de la China Inland Mission, la misión que enviaba a China hombres y no pocas mujeres además, ¿ya? A ese territorio. Y Simpson era un poco de ese espíritu. Y este matrimonio de este varón de orígenes menonitas, que también eso lo hace algo muy peculiar. Conoció a Simpson por lo que leía en el libro que el pastor Iván Flores tiene, por ahí por 1892-93. Ahí lo conoció, ahí se asoció a la que todavía era recordemos que ahí todavía el año 93 eran dos sociedades, la Alianza Cristiana, que era esta suerte de fraternidad interdenominacional, y por otra la Alianza Evangélica Misionera, que era una sociedad misionera propiamente tal. Ellos se embarcaron a Panamá, allá conocieron a Dawson, la hermana Kate, Catalina, como la castellanizaron acá, tuvo un sueño. Dice que tuvo un sueño en el transcurso del viaje donde veía a estas procesiones católicas y todo esto que como evangélico lo asociamos a idolatría, y se dio cuenta de que esta América Latina, que varios daban como, bueno, es una tierra cristianizada, mal cristianizada quizás por los católicos, pero cristianizada a fin de cuentas, no es en ningún caso una prioridad para las misiones. Está la India, está China, esos son prioridad, está África, pero ellos dicen no y vamos a ir y parten, se asocian entre ellos. Y hay que admitir que yo creo que hay mucho de providencial en esto porque lo más probable es que los Vice no tenían ni idea que en el sur de Chile había una importante colonización alemana. Él, por su tradición menonita, hablaba alemán y ese va a ser el gran puente facilitador durante probablemente el primer año de la misión acá en Chile. O sea, si Vais hubiera llegado si no hubiera estado ese puente comunicador de Mann, muy difícilmente habría podido hacer su tarea. Entre los colonos que en la década de 1880 habían llegado a la zona de la frontera, ya, lo que hoy día corresponde a la provincia de Cautín, perdón, de Malleco, miento, la provincia de Malleco, eh, había muchos de ellos de orígenes bautistas, pero que habían quedado sin un pastor directamente, así que se reunían como podían en sus casas, en las comunidades, tenían sus cultos y la llegada de este pastor estadounidense, pero que hablaba alemán, les vino como anillo al dedo y ahí hubo una simbiosis, una asociación, fue, diríamos en términos modernos, una asociación win-win, ambas partes ganaban, y precisamente Simpson empieza a trabajar en estos lugares originalmente, con Tulmo, Quillem, bueno, hoy día Quillem lo escriben en general con N final, pero en el libro del hermano Wilfred Ter aparece con M y en libros más antiguos también, Salto y Victoria, que este va a ser más o menos el circuito original en el que se va a mover entre comunidades alemanas, Simpson. Ahora, ojo, esto no va a obstar a que van a empezar a ver curiosos de origen criollo. De hecho, el libro del centenario de la Alianza, yo no lo guardé, registra el nombre del primer converso de la Alianza, chileno, que se convierte en un culto en alemán, él no entendía alemán. ¿Ya? Ahí esto, bueno, alguien mirándolo desde afuera, desde un punto de vista racional, diría, pero eso es emocionalismo solamente. Bueno, yo prefiero creer que efectivamente el Señor hace una obra en donde sí, tiene que haberle tocado las emociones, porque claramente el idioma no lo entendía, pero lo llevó a una conversión. De hecho, este hermano, y eso sí me acuerdo que lo narra el libro, murió a finales de la década de 1950. ¿Ya? O sea, después se vio confirmado con una perseverancia, no fue una cosa del minuto y ya está. Y se convirtió en culto en una lengua que no entendía. Bueno, ahí son parte de las cosas que comentan los primeros historiadores o protohistoriadores de la Alianza al respecto. En 1898 ya empieza a figurar una primera congregación formal en ciudad, por así decirlo. Ya va a ser en Temuco, todavía el culto es en alemán fundamentalmente. No sé si en inglés. Por ahí en alguna parte de los libros que revisaba decían que
cantaban himnos en inglés, en alemán y en español. Ya en esos primeros años en la Alianza, imagínense la diversidad que había en un mismo culto. En 1898 se publica el primer periódico. Weiss apuesta inmediatamente a este tema de la imprenta, ya como forma de difusión de las ideas evangélicas. La Alianza se va a llamar ese primer periódico y es el año en donde la Junta en Nueva York, está presidida por el doctor Simpson, decide apoyar definitivamente a estos misioneros que se vinieron medio por las de ellos, pero Simpson y la Junta dicen allá en Nueva York, sí, los vamos a respaldar y vamos a acoger la obra que está empezando allá en el sur de Chile. Ese año se extienden también a la zona de Valdivia, La Unión, Río Bueno, Osorno. Ya para el año siguiente se van a extender hacia las afueras de Temuco, los alrededores de Temuco, Freire, Cajón, Mune, Huilío, Pitrufquén, Gorbea. Ahí mucho va a tener que ver un misionero que había llegado a la zona antes. William MacDonald, un misionero de origen escocés, que se va a terminar asociando a la alianza y que va a terminar de alguna otra forma siendo el apadrinador de estas comunidades, que en unos años más las vamos a ver en problemas. Ya vamos a ir para allá, ya vamos a hablar de qué problema. Muchas de estas comunidades también principalmente de colonos alemanes, no todas, pero mucho colono alemán. En 1900 se habría construido el primer templo, llámese edificación estrictamente consagrada al culto cristiano, que va a ser en Valdivia, donde se había asentado Weiss. En 1901 va a ocurrir la primera conferencia anual, lo que hoy día sería nuestra Junta General. Ya esta es la primera reunión administrativa oficial de la Alianza, se constituye un acta, se constituye un comité ejecutivo. Y aquí tenemos algunas de las cosas que sucedían en los primeros años de la Alianza. ¿Ya? Si bien aquí yo no sé si hay un error de tipografía o efectivamente, porque recién acabamos de decir que en 1901 fue la primera, pero aquí el hermano Wilfred Diener, cuando hace este libro en conmemoración de los 50 años de la Alianza, habla eh, de esta convención del Año Nuevo de 1899 en Victoria. ¿Ya? ¿Qué estaban discutiendo los hermanos en Victoria en 1899? ¿Y qué hacía el hermano Weiss como director de la misión? Como Weiss siempre aprovechaba estas convenciones para exposiciones bíblicas y estudios de fomento a la vida más profunda, había ciertos hermanos antiguos que de continuo insistían en levantar discusiones sobre la doctrina de la Trinidad. O acaso si era lícito que las mujeres hablasen en público y otras doctrinas que provocaran discusiones agitadas. En estas ocasiones, Weiss, que en general todos los que lo conocieron lo suelen señalar como un caballero súper tranquilo y pacífico, solía mostrarse sumamente enérgico. Así en la Convención de Año Nuevo de 1899 en Victoria, al insistir algunos en discutir semejantes temas en sala abierta y llena. Weiss, que presidía, se levantó en medio de la discusión, llamando la atención que con esto perturbaban el buen espíritu de la convención, ahuyentando al Espíritu Santo y agregando que él no quería tener parte en tal cosa, ya que tenía deberes de mucha mayor urgencia, a que se sentía llamado y abandonó la sala. Esto ya no obró como un aguacero sobre la concurrencia que llenaba la sala, sino más bien como una bomba que estallaba, y todos se echaron sobre las rodillas llorando y clamando a Dios en alta voz, y muchos a la vez, rogando que los perdonara y no aconteciera lo que su siervo les acababa de advertir. Hubo así un verdadero quebranto delante de Dios. Luego, en la sesión siguiente, todo continuó su curso normal, como si nada hubiese acontecido y nadie halló tiempo ni oídos para hablar más de lo ocurrido. Vaya, aquí estamos hablando, técnicamente son 2 años de iniciada la misión acá en Chile. Ya vemos algunas peleas. Él dice, hermanos antiguos, probablemente sean cristianos evangélicos que venían de otras denominaciones, que ya andaban pululando por la zona de la Araucanía y que se terminaron asociando a la alianza. De hecho, vamos a ver en un par de años más lo que va a ocurrir a ese respecto. Y de hecho, esto es lo que va a ocurrir un par de años después. Y aquí lo tenemos en
en los recuerdos del hijo de uno de los principales protagonistas. ¿Cómo recordaban esos primeros años quienes estuvieron asociados a la misión de la Alianza? Dice, muchas eran las almas que se convertían al Señor y muchas eran las que hacían profesión pública de su fe en las aguas del bautismo. Sin embargo, esta sencillez cristiana no duró muchos años. Vaya, aquí se acaba el relato idílico. No duró muchos años, porque venía sintiéndose una fricción dogmática que terminó en una separación de la hermandad. Este fue un golpe muy sentido, pero a la vez no se podía sacrificar los principios novotestamentarios. La divergencia que causó la división fue sobre ciertas doctrinas, como ser la cena del Señor abierta, predicación de las mujeres en el púlpito, bautismo de, ahí me quedó mal escrito, era párvulos, pero parecía con B larga, por rociamiento, obediencia a de las iglesias a una junta central y cambio de pastores cada 3 años sin consultar a las iglesias. A esta altura levantó en alto su protesta el hermano MacDonald, el cual dice que la iglesia local tiene autoridad autónoma y que ninguna diócesis o conferencia tiene autoridad sobre la iglesia local, sino que, de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. Aquí estalló el descontento y la división fue inevitable. Este acontecimiento histórico tuvo lugar en el año 1907, apartándose alrededor de 500 hermanos llamados bautistas y alrededor de 300 hermanos llamados aliancistas. Vaya, esto es como la separación de Abraham y Lot cuando separaron los rebaños y las tiendas y los siervos. Paradójicamente, este es el origen de la misión bautista acá en Chile. ¿Ya? Ya venía de alguna otra forma en ciernes a través de la misión de los bautistas alemanes que antes de Weiss estaban acá. Pero este va a ser lo que rompa la cuestión. La versión aliancista de la historia la tenemos acá a la izquierda con el hermano Weiss. El año 1908 se distingue en nuestra misión especialmente por la división producida en el distrito de Temuco y en las colonias nacionales de Cajón, Mune, Huilío y Gorbea, estimulada por MacDonald, la que condujo a la formación de la Iglesia Bautista Nacional. Se produjo un ambiente en el cual se suscitaron luchas y fricciones, inevitables en tales circunstancias, con los grupos que permanecieron fieles a la alianza. En este movimiento separatista acompañaron a MacDonald, Wenceslao Valdivia y un grupo de obreros laicos caracterizados. Después de algunos años, este movimiento fue incorporado a la Iglesia Bautista del Sur, la cual desde entonces ha seguido mandando misioneros desde Estados Unidos, los cuales, acompañados de un buen número de pastores nacionales, siguen desarrollando una excelente obra evangelista y educacional que se extiende de norte a sur del país. Y aquí tenemos la del fenómeno que viene a continuación esos mismos años. Otra característica de este año, está hablando de 1909, fue el hecho de ser este el tiempo en que empezó a extenderse por el país el movimiento pentecostal, afectando a todas las misiones, a algunas para bien y a otras para división. En todo caso, el movimiento tuvo el efecto de sacudir y despertar a los que estaban durmiendo sobre sus laureles y hacerlos moverse más activamente a fin de evitar mayor desbandamiento en sus congregaciones. Así recuerda el hermano Diner las, eh, las consecuencias que el avivamiento pentecostal va a dejar. De hecho, la alianza chilena con ciertas iglesias pentecostales va a tener durante la primera década mucha cercanía. Y aquí tenemos este paquebote, como le decían en la época, este vapor, el Oravia, que era un vapor de la Pacific Steam Navigation Company, compañía que existía hasta hace pocos años. Mi tío alcanzó a trabajar hasta los 90 por ahí. Y este va a ser el barco que va a traer en gira al Albert Benjamin Simpson a Chile, ¿ya? Una gira que va a pasar primero por el Atlántico y luego por el Pacífico. Simpson va a tener, de hecho, paradas en Chile, Perú y Ecuador, donde ya la Alianza tenía misiones. Me parece que en Argentina, en el Atlántico, también paró. De hecho, ahí lo tenemos, ahí a la izquierda tenemos a Simpson, al medio a Albert Dawson y a la derecha a Weiss. 1910, el año del centenario, Simpson nos va a visitar en el mes de marzo, y es interesante porque no solamente se reúne con el misionero Weiss, al cual de hecho lo va a instar a que se venga a instalar a Santiago,
sino que además se va a reunir con Willis Hoover, el pastor fundador de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. ¿Ya? De hecho, también se reúne con él. Hoover tenía conocimiento del doctor Simpson como uno de estos predicadores norteamericanos que estaban instando a esto de la búsqueda del Espíritu Santo y de hecho se reúne acá con Simpson en su pasadita por acá por Chile. De hecho, la obra en Santiago inició ese mismo 1910. Lamentablemente no duró demasiado, duró hasta 1916, pero alcanzó a tener cosas no pequeñas. De hecho, el primer número de Salud y Vida, que va a surgir en 1913, se imprimió acá en Santiago, ¿ya? No en Temuco, no en Valdivia. En Valdivia estuvo durante muchos años la imprenta. Se imprimió acá en Santiago. De hecho, para quien quiera ir a verlo, espero que todavía esté disponible. En Biblioteca Nacional está el tomo 1 de Salud y Vida, por si alguno quiere ir a verlo. Voy a mostrar ahí algunas imágenes de ese primer número, que de hecho trae una fotografía del doctor Simpson encabezándola. Es del mes de agosto de 1913. Y algunos de los contenidos que traía, por ejemplo, algunas reglas higiénicas. Mire, traía recomendaciones de salud, literalmente, salud y vida. Había una que me llamaba siempre mucho la atención. Ah, bueno, la séptima, si puedes evitar el comer cerdo, evítalo. Y ahí estábamos al nivel casi de corrientes como los adventistas. Eh, la número 12, duerme en un lugar tranquilo y ten un lecho para ti solo. O sea, la cama matrimonial no estaba muy aconsejada, por lo visto en esta revista. Eh, Son cosas bien interesantes que también nos hablan del énfasis en la época y todo el tema del cuidado del cuerpo, como el templo del Señor. Bueno, no deja de ser menor. Y bueno, esta es una foto compuesta, pero que más o menos nos refleja este énfasis en las cuestiones escatológicas de los últimos tiempos, cómo deben leerse las profecías, etcétera, etcétera. Esto va a ser parte como de los énfasis que va a tener en esa época la alianza. Creo yo que la primera época de la alianza se acaba en 1915. El misionero Weiss se va a Estados Unidos por una parte, a recuperar su salud, que no estaba muy bien. El sur chileno, obviamente, con su rigor lluvioso, le había pegado fuerte en la salud, después de varios años ya. Y va a Estados Unidos a tratar de recuperarse, ir a la conferencia anual de la alianza allá en Estados Unidos y recuperando la salud volver a Chile. El señor no lo deja. Muere en la conferencia. Muere en la conferencia. Es el propio Simpson el que hace el responso fúnebre del misionero Weiss. Y bueno, han quedado expresadas preciosas palabras acerca no solo de Simpson, sino de otros contemporáneos que lo conocieron, acerca del espíritu de sacrificio de este hombre. ¿Ya? Este hombre muy humilde, pero que vimos también que cuando había ciertas cosas vemos que las grandes discusiones doctrinales a Weiss no le gustaban. Sin embargo, de hecho, tuvo que hacerse cargo de ellas. Y en 1914, la Alianza Chilena confecciona su primera declaración de fe. La que estaba vigente hasta hace poquito en nuestra Iglesia Nacional era de la década del 40. Pero hay una anterior que yo no he tenido oportunidad de leerla, me encantaría. Daría para hacer un estudio comparado. eh, y de hecho lo tuvo que hacer por cuestiones dolorosas, porque efectivamente como la alianza originalmente reunía gente que tenía múltiples orígenes denominacionales, efectivamente habían empezado a aparecer ciertas cuestiones que el propio Weiss tuvo que considerar que no eran tolerables. De hecho, una de las más dolorosas probablemente haya sido, y así lo señala el libro del pastor Iván Flores, eh, el retiro de la misión de uno de sus fundadores y su colega, de Albert Dawson. Albert Dawson terminó teniendo opiniones de tipo universalista, esto es, que creía que al final de los tiempos todos van a ser salvados de alguna manera, no va a haber una suerte de condenación eterna, y ahí Weiss se sintió en la obligación de, no, aquí sí hay una alianza, venimos de distintos orígenes, pero aquí hay ciertas cosas que no pueden ser tenidas como la doctrina oficial de la alianza.
De hecho, Dawson va a terminar saliendo, habiendo sido fundador. ¿Ya? Es el hombre que está ahí al medio de la foto. Va a terminar saliendo de la alianza por esto mismo. Ya en la década del 20, bueno, del 10 y del 20, vamos a tener un proceso de incipiente nacionalización de la iglesia. Eh, de hecho, vamos a tener, por una parte, si bien los directores de la misión todavía siguen siendo misioneros, el pastor Mino Zuc, después, antes había estado William West, Guillermo West, como se le castellanizaba, Enrique Wagoner también el año 25. Poco a poco las iglesias, que hasta en esos momentos la alianza está concentrada básicamente, me atrevería a decir, entre Arauco y Chiloé. Eso es la alianza. Eso es la alianza, salvo la misión en Santiago, que va a desaparecer por ahí por 1916, hay un retroceso. En 1921 hay un segundo intento cerca de Santiago, en un lugar que se llama Pan de Azúcar. Yo estuve tratando de buscar dónde podía ser este lugar. El único lugar que hallé y que probablemente sea es el Cerro Pan de Azúcar, que está ubicado en la actual comuna de Colina, donde había una pequeña localidad en donde en esa época vivían los canteros que sacaban los adoquines de Santiago. Parece ser que ahí hubo un intento de misión el año 21 y que, según el testimonio del pastor Inocencio Gómez, que estuvo a cargo de la misión, todos terminaron pasándose a la iglesia pentecostal, así que ya bueno, tuvo que cerrar la misión. Se terminó trabajando para otra misión, pero ahí muere este segundo intento en los alrededores de Santiago. Empiezan a aparecer ciertas instituciones, la Sociedad de Señoras en la Alianza de Valdivia. Aparece la personalidad jurídica de la Alianza. Históricamente a las organizaciones evangélicas siempre les costó mucho esto. Yo me maravillaba porque yo no me había fijado nunca y se da además una coincidencia histórica muy entretenida en el caso de la personalidad jurídica de la Alianza. En su segundo punto dice, apruébanse los estatutos porque ha de regirse dicha corporación que constan de la escritura pública adjunta otorgada ante el notario público de Valdivia, don J. Miguel Varela. Ya. Don J. Miguel Varela, hace pocos años, fue indirectamente bestseller en nuestro país. Vale, te dirá quién es. Si alguno leyó el libro de Alejandro Parvex, Un veterano de tres guerras, bueno, el notario público que le hizo la escritura a la Alianza Cristiana Misionera es el protagonista de ese libro que hace pocos años fue éxito de ventas y que nos hablaba de este caballero que peleó en la ocupación de la Araucanía, en la Guerra del Pacífico y en la Guerra Civil de 1891. Bueno, es el mismo personaje y que en 1920, efectivamente, ya mucho más anciano, estaba dedicado como notario en Valdivia. ¿Ya? Este es el mismo caballero. El veterano de tres guerras es el que le hace la escritura a los misioneros, con el cual se termina constituyendo la Alianza Cristiana y Misionera. Eh, Sin embargo, nos queda mencionar dos cositas. Bueno, hay tres. 1921 es el año de fundación del Instituto Bíblico, como se llamaba originalmente. La alianza desde el principio tuvo un fuerte, un fuerte anhelo educativo. En los primeros años se suplía a través de las llamadas conferencias bíblicas. ¿Ya? La primera oficial fue en 1910 justamente. Se reunían hermanos de las distintas congregaciones en unas jornadas de un par de días, se hacía una suerte de calendario, vamos a ver todos estos temas bíblicos. De hecho, el hermano Diner en el libro del cincuentenario tiene la tabla de los temas que se trataron en 1910. Tal autor va a estudiar tal libro de la Biblia, este va a tratar acerca de este otro tema, este va a tratar este otro tema que es más bien administrativo, etcétera, etcétera. Esa va a ser una suerte de proto-instituto bíblico, pero el año 21 ya se crea el edificio oficial, que va a ser la base de nuestro actual seminario, en ese momento encabezado por el pastor Carlos Lefebvre, que va a ser su iniciador. Pero tenemos esto, y ahora sí vienen las dos cositas. En 1928, y esto más bien conforme a los dictámenes que la Junta de la Alianza desde Estados Unidos estaba mandando, la idea era que rápidamente las misiones se nacionalizaran, em- empezaran a dejar de depender tanto personalmente
como económicamente de los misioneros estadounidenses o norteamericanos, para incluir a canadienses también. Y el año 1928 se elige como primer director de la misión a un pastor local, el pastor Vital Sangüesa, y sin embargo el pastor Vital Sangüesa va a durar solamente un año en el cargo y de hecho va a salir de la denominación. ¿Ya? De hecho, la salida del pastor Vital Sangüesa es el origen de esta denominación, que yo la había escuchado, pero ayer me di la búsqueda de buscar, ¿tienen Facebook? Y sí, sí tienen Facebook. Y creo que he visto, ahora que hago memoria, una que otra iglesia acá en Santiago. La Iglesia Evangélica Aliancista, que es otra denominación, es la heredera de la iglesia del pastor Vital Sangüesa, que originalmente se llamaba Iglesia Aliancista de Sostén Propio. Ya, ese era el nombre original, ahora lo modernizaron. Esta congregación es una media hermana nuestra que existe acá en Chile y que efectivamente surge como una suerte de escisión de esta. Pero también tenemos esta otra, y aquellos que hayamos ido a la segunda iglesia de Temuco los días de la Junta General, por ahí por la Avenida Alemania, ahí a la vueltecita de Dinamarca, nos habremos encontrado con este edificio. Hoy día se llama Encuentro con Cristo esta iglesia, pero originalmente pertenecía, como puede leerse ahí en su placa, a la Erleser Kirche Deutscher Mission Bund, ¿ya? La Sociedad Evangélica Alemana, así se llamó durante muchos años. Quienes tengan mayores conocimientos de la alianza recordarán que en nuestro estatuto antiguo decía que si la alianza chilena se extinguía, legalmente, jurídicamente, todos nuestros activos pasaban a la Sociedad Evangélica Alemana. Esta iglesia, esta iglesia va a ser de alguna otra manera la heredera de esta misión en cierto sentido en paralelo que la alianza siguió desarrollando con las comunidades alemanas, pero que ellas siguieron manteniendo su peculiaridad alemana y terminaron con el paso de las décadas, constituidas en esta iglesia. También es una suerte de media hermana de nuestra denominación, ¿ya? De hecho, a tal punto la teníamos incluida en nuestro estatuto, o sea, era como que si moríamos como corporación, le traspasábamos nuestros bienes, literalmente era ese nivel de hermandad. Bueno, estas son las peculiaridades de la historia de nuestra Iglesia Nacional. Obviamente, la historia de la alianza sigue mucho más allá. Después viene, qué sé yo, ya a finales de los 30 la extensión hacia Santiago, y eso ya va a marcar otra época. Ya va a ser una época en donde ya los pastores nacionales van a tener un importante protagonismo, pastores del estilo como Ismael Higueras, por ejemplo, y una larga seguidilla. Después ya en los 70 80 va a empezar la extensión hacia el norte. Podríamos hablar muchísimo de eso, pero me interesaba ver sobre todo estos orígenes. La alianza local también tiene sus tensiones, también tiene sus luchas internas en medio de esta época, que en general siempre las épocas de inicio de algo siempre nos parecen más prístinas, más limpias de conflictos, mucho más animosas en cuanto al espíritu, pero vemos que también hubo no pequeñas problemáticas en los años originales. Termino con esto. Creo yo que la alianza chilena está muy marcada, y se lo decía a Guillermo hace un par de semanas atrás, por el espíritu del colono, ¿ya? El espíritu del colono que tiene este afán de iniciar algo nuevo, de no solamente de ver todas esas tierras, todos esos bosques y empezar a trabajarlo. Esto también creo yo que tuvo una suerte de correlato espiritual. Y para aquellos que sean sureños y tengan sus orígenes en la alianza, quizás, bueno, me lo podrán criticar o tal vez confirmar lo que estoy diciendo. En Vice y en todos ellos caló muy bien este espíritu que creo que tiene de positivo, a rato también tiene algunas cosas negativas. El colonizador también tiene la lógica de, ya, aquí vamos a empezar algo nuevo, ya, todo lo demás para afuera. También hay algo de eso en el espíritu del colono. Creo que la alianza sí, por el lugar geográfico donde surgió. eh,
directo o indirectamente este espíritu nos ha pegado hasta el día de hoy. Es un espíritu muy distintivo de la Alianza Chilena y creo que está muy ligado precisamente a la región geográfica, a estas colaboraciones de distintos orígenes que se dieron y que nos hacen ser lo peculiar que somos, lo peculiar que somos. Bueno, sin más, que ya me he extendido, pero ad nauseam. Quiero darles las gracias por la paciencia, el tiempo y la oportunidad de haber podido compartir esto con ustedes. El material, como dije, lo vamos a entregar a Guillermo, el PPT, lo del libro Santificados por completo y el artículo sobre la cuestión del bautismo del Espíritu Santo, donde nos referimos brevemente nomás, no, pero que son cosas que cada cierto tiempo resurgen en nuestra iglesia, así que conviene ahondar. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás. Tremenda exposición que te llevaste estos días y especialmente el día de hoy. Sí, así es. Te mandamos un aplauso a través de nuestros micrófonos apagados. Y quisiéramos también decirle a mis hermanos que ya fue enviado el libro que el profesor nos compartió a los correos que nos dejaron en las casillas de chat. Así que voy a utilizar esa misma cadena de correos después para poder enviar los materiales que faltan, que son probablemente la presentación y el otro artículo que el profesor comprometió ahora al final. Pero eso, como es un segundo, lo vamos a cobrar para poder levantar una ofrenda. Y no, mentira. Lo vamos a mandar gratuito, por supuesto, porque no estamos cobrando nada por estos cursos. Queridos, ya es bien tarde, pero si alguien quisiera hacer alguna reacción, tenemos espacio para un par de intervenciones antes de cerrar nuestras conferencias y por supuesto también le vamos a dar un paso después al Pastor Javier dentro del marco del cierre de nuestras conferencias de verano. ¿Alguien quisiera compartir algo, alguna opinión, hacer algún alcance? Sí, fue harta información. Harto para procesar y lo bueno es que está quedando grabado, entonces va a ser subido después a nuestras redes para poder ser repasado cuantas veces sea necesario. Bueno, queridos, mientras alguien considere si quiere intervenir, le cedo entonces este momento al pastor Javier para que nos acompañe en un cierre de estos tiempos de reflexión. Gracias, Guillermo, por la coordinación de todas estas semanas de conferencia de verano. Y gracias, Nicolás, por este buen trabajo tan iluminador. Digamos, tal vez agregar que el estatuto vigente también le deja todo a la sociedad evangélica en caso de disolución de la Alianza Cristiana y Misionera. Así que todo cambia y nada cambia, ¿no? Eh, digamos. Así es que, bueno, es un buen tiempo y yo creo, porque uno se queda con sabor a poco, ¿no? Y con ganas de seguir trabajando por mucho más tiempo todo esto. Y yo pensaba que eh, queda la impresión de que como la alianza es una cuestión tan heterogénea finalmente, eh, no siempre fue simpsoniana, por decirlo de alguna manera. Entonces, con todo y reconocer eh, ciertas líneas teológicas en Simpson, uno puede ver que las alianzas de los países no preservaron y probablemente nunca se sintieron muy obligadas a preservar las líneas específicas simpsonianas. Por ejemplo, eh, las lógicas de Weiss desde su trasfondo menonita y su vínculo con el metodismo, y las buenas migas con los anglicanos en el sur, en Kepe, generaron una alianza que es muy a la chilena, digamos, ¿no? No sé cómo lo ves, Nicolás, pero tengo la impresión de que solo en los últimos años ha habido un intento de volvernos más simpsonianos eh, y parece no ser algo muy cómodo para las iglesias nacionales, ¿no? Yo tengo la impresión de que, bueno, efectivamente Simpson siempre fue referencia y no magisterio, o sea, a partir por ahí. Yo creo que Imprenta Alianza en su tiempo sí trató de difundir mucho a Simpson. Ahí me quedo ahora con la duda, porque bueno, ahí falta todavía un gran estudio acerca de los años y la publicación de los libros de Simpson por Imprenta Alianza. Eh, yo creo que los libros de Simpson sobre todo fueron de acceso mayoritario para pastores, para la formación del pastorado.
y quizás no tanto para el hermano de banca, por decirlo, y sin ninguna intención ofensiva, pero efectivamente, como había que privilegiar a quien formar, probablemente mucha de la literatura directamente de Simpson eh, cayó sobre todo en manos de pastores y obviamente ya ahí hay una mediación a las iglesias locales en qué tomar y qué no tomar de Simpson. Tozer es un autor que al castellano recién se ha traducido ahora en las últimas décadas. Yo creo que en la década de 2000 recién habrán empezado a aparecer los primeros libros de Tozer y ni siquiera en librerías ligadas a la Alianza. Así que la influencia de él es mucho menor y posterior, salvo quizá algún artículo que hayan traducido de él y que se haya publicado en Salud y Vida, cosa que en estos momentos no recuerdo, que es muy probable. No me extrañaría que ahí la Salud y Vida de los años 40, 50, 60 haya algo de Tozer traducido. Víctor Pero era más leído. mm, claro. Pero claramente es un Simpson muy mediado, mediado por Salud y Vida, mediado por la lectura de los pastores, lo más probable. Eh, sí, y yo creo que, o sea, el propio Simpson habría tolerado que se viera él como una suerte de piedra de toque de todas las cosas y las doctrinas. En la época que él vivió, sí fue muy respetadísimo por todos los que lo conocieron, y lo que decía él era bien tenido en cuenta, eso sin duda, eso sin duda. Sí. Oye, y como deseo de cumpleaños, Guillermo, falta, yo creo, un estudio más profundo sobre la forma de menonismo, por decirlo de esta manera, Claro. del menonita Weiss. Sí, Porque efectivamente no es lo mismo ser alguien de tradición reformada que ser un sí, menonita, y esto de una u otra forma se expresa en la evangelización. Pero de sí. eso no hay mucho, ¿no? Bueno, el libro del Pastor Flores trata de Sí. profundizar en ello, sobre todo eh, tiene el gran mérito de haber ahondado en el Vice pre-chileno, o sea, en el Vice que estuvo en las misiones indígenas, en los estados Mm. indios en Estados Unidos, en Oklahoma, no recuerdo en qué otro estado más, me parece que en Tennessee. Tiene ese gran mérito. Pero claro, efectivamente la tradición anabaptista a la que Vais pertenece acá en Chile tiene poca, no es que no tenga, la hay, pero tiene poco afincamiento. Entonces, efectivamente, probablemente hay ciertas cosas que asumimos de Vice, como de ocurrencia personal y que en realidad remiten a la tradición menonita. Sería interesante seguir ahondando en esa línea. Bueno, yo me quedo muy agradecido y también por la asistencia de los hermanos y hermanas, por la conducción de Guillermo, la clase de Nicolás. Creo que esto nos ilumina, nos nutre, nos hace también participar de la fe de forma mucho más robusta y seguir construyendo un pensamiento más agudo en esto. Así es que muy agradecido y bueno, desafiado para lo que viene por delante. Gracias, Nicolás, gracias, Guillermo. Gracias, Pastor. Nuevamente, gracias, Nicolás. Tenemos una mano levantada y como Sí. puse mi palabra empeñada, voy a honrarla. Vamos a dar la oportunidad al hermano Sergio que levantó la mano antes de culminar el día de hoy. Mi hermano, Sergio. Se encuentra muteado, mi hermano. Tienes que activar tu micrófono, Sergio. Ahí Ahora sí. sí, disculpe. Ya. No, resumiendo que ojalá que este curso aprovechara de parte del hermano Nicolás todo su conocimiento, toda su sabiduría y lo dejara por escrito, a lo mejor ya lo tiene, o a futuro escribir algún librito, un Vaya, vaya. libro, una obra, entonces, para enriquecer el conocimiento también de todos los hermanos aliancistas. Bonito desafío me plantea. Bueno, si hubiera que levantar un fondo donativo para financiar estos recursos, yo me comprometo a poner Lucas. Por Eso es supuesto, un gran paso. sería una gran contribución. Ahí podríamos levantar una ofrenda, como decía hace un rato. Gracias, hermano Sergio. Sí, yo creo que representa el espíritu de muchos de nosotros al escuchar todo esto, porque efectivamente sabemos que hay
retazos de la historia en diversas partes, pero la capacidad de sistematizarla en un relato coherente que puede ser legible y que puede resumir y conducir la reflexión también es lo que se agradece. Así que, Nico, si te atreves a futuro, cuenta con nuestras oraciones y avísanos para ver cómo podemos apoyar también en eso. Vamos a discernir al respecto. Y sí, sí, no lo deseches, porque el Señor va Amén. mostrando hacia dónde vamos. Amén. Queridas, queridos, hasta aquí llega la grabación. Para quienes están en sus casas, que Dios les bendiga. Esperamos que sea de bendición para sus vidas.